Vamos con estos temas de la violencia que se da en las aulas, porque ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Es un día que sirve para crear conciencia sobre la gravedad de este tema o de esta situación que se vive en las aulas y que afecta a niños de todo, absolutamente todo el mundo. Vamos a ver algunos datos. Existe una responsabilidad muy importante compartida entre padres, madres y educadores: la prevención y detección del bullying. Según la organización internacional Bullying Sin Fronteras, en México 7 de cada 10 niños sufren acoso diariamente. ¿Cuántos de estos casos son reportados a las autoridades escolares? Se estima que solo el 20%. Un dato también preocupante es que el 60% de los acosadores cometerán al menos un delito en la edad adulta. En el 85% de los casos, la intimidación se da frente a testigos, quienes también se ven afectados porque temen que en caso de intervenir puedan empeorar las cosas para el compañero acosado o convertirse en la siguiente víctima. El bullying siempre ha existido, pero en los últimos años pasó de los salones de clases y patios de la escuela a una constante de 24/7 con el uso de Internet y las redes sociales. Internet se ha convertido en el caldo de cultivo de muchas personas que se dedican al acoso. En el contexto del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, que se conmemora el primer jueves de noviembre de cada año, especialistas aseguran que el problema se presenta en la escuela, pero radica en los hogares, porque por lo general, los acosadores no suelen tener una buena y cálida relación con sus familiares. Son educados sin restricciones, sin límites, no dimensionan la gravedad de su comportamiento, que puede llevar a las víctimas a padecer depresión y hasta tener conductas suicidas. Precisamente la Organización Mundial de la Salud informó que el acoso escolar es una de las razones por las que 200,000 niños y jóvenes de entre 14 y 28 años se suicidan cada año. La conmemoración del Día Internacional contra la Violencia y el acoso escolar tiene la finalidad de crear conciencia de lo que se vive en las escuelas e Internet y hacer énfasis en la necesidad urgente de contar con planteles libres de acoso, donde haya relaciones armónicas, pacíficas e inclusivas, basadas en valores y en el respeto a los derechos humanos. Paco, pues hoy decimos que somos más sensibles o que la juventud se ha vuelto más sensible ante la carrilla, como la conocemos, ¿no? El acoso, el bullying, pero también lo cierto es que han subido, ¿no? Han subido de tono. Mira, además de todo es una tristeza porque según datos de las autoridades, el 80% de los casos de bullying en las escuelas son ocultados por la propia escuela. Sí. No tienen ni siquiera un protocolo. No se trata, por supuesto, en ningún momento de satanizar, ¿no?, al niño que ha incurrido en esta conducta, porque creo que más ahora, después de la violencia que está viviendo en este país, de que se ha normalizado la violencia, porque la vemos en las calles, la vemos en los noticiarios y lo vemos hasta en decoraciones de Halloween. Mucho más allá de eso, la realidad es que también la propia pandemia empezó a presionar mucho el cerebro de los niños y eso se está notando en las escuelas. Lejos, creo que de ocultarlo, lo que deberían de hacer es hacer protocolos, ¿no?, y sobre todo también tener una muy cercana relación con los padres y con los niños. Y darle, creo, el peso que se necesita a la salud mental, Paco, también. Esto es muy importante. Después de la pandemia vimos cómo la violencia intrafamiliar, familiar también aumentó considerablemente. Entonces ya traen toda esta carga desde casa y llegan ahora que ya pueden regresar a los planteles y ahí desfogan todo lo que traen, ¿no? A ver, las frustraciones. Yo tengo una pregunta como mamá. Un día llega tu Matías y llega con un moretón en el ojo. Híjole, justo te iba a decir que ayer salió una nota de Argentina donde una mamá va al aula, va al salón de clases de su hijo y se golpea, por no decir de otra manera, al chavo que le está haciendo bullying a su hijo. Llega y les dice, ¿qué les pasa a ustedes? A ver, ¿tú qué traes con mi hijo? Y ¿te sentiste identificada? Híjole, perdón, no lo voy a hacer, pero a dos sí me voy a quedar, yo creo, ¿no? Es que es muy complicado, ¿no? O sea, es muy complicado el actuar como mamá. Y después hay muchas veces que en esos casos te dicen, oye, es que tu hijo me dijo, tu hijo hizo, y ya fue un momento en que lo puse en su lugar. Y a lo mejor hay veces que ni siquiera te diste cuenta. Sí, ¿no? Y el caso de esta mamá, por ejemplo, Paco, decía justo eso. Me ha acercado a la escuela, a las autoridades educativas, en un sinfín de ocasiones y no hacen absolutamente nada. Mi hijo sigue llegando igual,
Y bueno, pues Así que el si acoso escolar. usted cuando crezca un poquito es compañero de un Matías, no lo moleste Aguas, por porque favor. la mamá está grandota, es de Sonora, es violenta. No está armada, pero es violenta. Ay, bueno, pues así con el acoso escolar y el ciberacoso, que también es muy importante, Sí. Paco. Cuidado con esa libertad que les damos a los hijos de usar una tablet, la computadora y tener acceso a Internet. ¿Con quienes están interactuando, no? Hay que tener precaución también con eso. Totalmente. Y conmigo también, como decías. Sí, y conmigo. Tenga cuidado, si la ve en la calle, hágase de lado. Así es. Vamos a un resumen de información.